Fernando Mora, presidenta de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Erika María, buen día. Buen día a la audiencia. Fer, pues precisamente estoy para platicar acerca de lo que estamos viviendo en medio de este proceso electoral, que mucho nos lleva, más que a las propuestas que como ciudadanos quisiéramos escuchar, como medios de comunicación analizar, pues a muchos mensajes de odio, a mucha división, a mucho rompimiento. ¿Qué es lo que estamos viviendo, Fer? Así es, Erika. Bueno, pues como sabemos, el tema de los discursos del odio y la difamación en política, pues es muy común en el contexto internacional. Por supuesto, ningún tema es más problemático para las personas preocupadas por la libertad de expresión en medios de comunicación que el discurso del odio. El término se ha utilizado generalmente para referirse al incentivo del odio por razones de nacionalidad, de raza, religión u otras. Sin embargo, bueno, pues como lo hemos visto en este proceso electoral, Erika, pues efectivamente hay mucho discurso del odio. En esta etapa de precampañas, tú recordarás, fueron a tal grado los ataques entre unos y otros que uno de los candidatos tuvo que recurrir a un discurso conciliatorio, rechazando la violencia que la sociedad o la población manifestó en cuanto al periodo de precampaña. Los ataques han sido muy álgidos, muy fuertes, y tal pareciera que no hay propuestas electorales de los partidos políticos. Se han abocado más a incentivar el odio y a provocar la división entre los distintos sectores de la sociedad, lo cual evidentemente amenaza la libertad de expresión. Y es aquí donde hay un papel importante de los medios de comunicación y de los periodistas para tratar de contrarrestar lo que está sucediendo y lo que las fuerzas políticas han incentivado. Entonces tenemos un gran compromiso, Erika, por rescatar el que haya propuestas en las campañas políticas para que la sociedad pueda tomar una decisión atinada. He hecho referencia en este espacio a que la autoridad electoral juega un triple play en este proceso. Es la fuente de información confiable, por otro lado es quien restringe o señala qué se puede y qué no pueden hacer los candidatos, y finalmente es quien lleva el monitoreo de los medios de comunicación. Entonces es un papel complejo que desde luego tendrá que ser modificado en futura legislación electoral, pero desde luego en este proceso pues será muy importante el papel que la autoridad electoral lleve a cabo para destacar y limitar este discurso del odio que los partidos políticos están usando como referente en el proceso electoral y que pone en riesgo la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y desde luego pone en riesgo a toda la sociedad al recibir información que polariza y que divide, lejos de buscar una propuesta conjunta que como nación nos pueda llevar a salir adelante y a encontrar vías de solución a la situación que vive el país. Fernando, preguntarte cómo incide en esta situación que nos estás exponiendo la decisión que ha tomado el Instituto Nacional Electoral de prohibir los debates en este periodo de intercampañas. ¿Cómo se podría conocer entonces y confrontar, en caso de que existiera la posibilidad de presentarse propuestas entre los precandidatos, ahora candidatos, si no existe esta posibilidad de confrontarlos uno contra otro? Bueno, María, yo creo que es muy claro. La autoridad electoral, por un lado, prohíbe en este periodo de intercampaña, que es un poco más de un mes, el que haya debates. Sin embargo, los candidatos pueden ir a los medios de comunicación y pueden en una entrevista presentar sus propuestas o polarizar más a la sociedad con el discurso del odio. Entonces, es muy controversial lo que está diciendo la autoridad electoral. El hecho de que no haya debate no limita en este momento el que todos puedan expresar sus propuestas. Los debates vendrán en el periodo de campaña y ya los ha habido entre actores políticos en el periodo de precampaña. Simplemente creo que también esto pues es la falta de experiencia en el tema y que nuestra democracia da muestras de que aún es naciente, de que no está consolidada. Tenemos que dictar reglas que limiten ante el temor de que se recurra a un abuso. ¿Por qué en las precampañas no hubo algo que limitara esta polarización? Pues el peor escenario es el derecho de réplica, porque ahorita puede ir un candidato y a lo mejor incluso lanzar ataques en una entrevista personal. No hay un debate,
pero tendrás que darle el espacio de réplica al otro candidato y se podría generar en ese sentido una especie de debate, pero no es lo más sano, no es lo que la población en este momento debiera de tener. Mucho se ha hablado de que no ha habido propuestas, de que no hay vías de solución. Por ejemplo, el domingo pasado escuchamos en 3 discursos que se va a combatir la corrupción, que ya no habrá impunidad, pero nunca hemos escuchado claramente cómo se va a combatir la corrupción, cómo no habrá impunidad. Entonces, estamos en una situación donde la apertura ha sido, creo, bastante, pero los candidatos y las fuerzas políticas se han visto muy limitadas para presentar sus propuestas y para plantear vías de solución. Sin embargo, Fer, yo te preguntaría también, pues, ¿qué papel juega la sociedad? Porque de pronto parece que polarizar posturas, que radicalizar grupos, pues genera más simpatías y más votos. Y lo hemos vivido, por ejemplo, personalmente en el caso de San Luis Potosí, en donde hablar de los de una zona y los de otra, pues parece que a algunos les generó cierta identidad, cierto reconocimiento en ese discurso, y bueno, pues los llevó a final de cuentas a ganar procesos electorales. Y hoy parece que vemos lo mismo en el ámbito nacional. Parece que este discurso de la división pues termina siendo popular entre los electores. Pues mira, lamentablemente sí, el clima de violencia que vive el país, la situación incluso a lo mejor desesperada o extrema de algunos sectores de la sociedad, nos lleva a que esta polarización y estos enfrentamientos sumen votos, que no es un escenario ideal. Realmente lo que debiéramos de estar escuchando son distintas propuestas e incluso mucho se ha hablado de la posibilidad de un gobierno de coalición, el que se sumaran propuestas y le dieran a los electores una alternativa para encontrar una vía de solución. Pero desde luego en un clima de paz, en un clima democrático, de debate, de propuestas concretas, que se ganaran votos realmente por la suma de ideas y por la suma de un proyecto, no por la división y por la polarización, pero lamentablemente es otra muestra de la inmadurez de la democracia que vivimos hoy los mexicanos. Claro. Y que exige también una mayor madurez de los electores, no solo de los actores políticos. Fernando Mora, presidente de la Fundación. Fernando Mora, como siempre, te aprecio mucho que estés en este espacio, que seas parte de este esfuerzo de comunicación. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Erika. Un saludo a la audiencia y un saludo, María. Gracias. Muy buenos días. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora.